Imagina por un momento que cruzas las puertas de un baño público en la antigua Roma. El aire se llena de vapor, los muros de mármol reflejan la luz cálida del atardecer y a tu alrededor, hombres y mujeres desnudos conversan, ríen, susurran secretos. Senadores, comerciantes, poetas y soldados, todos juntos, sin distinción alguna, compartiendo ese mismo espacio íntimo. Lo que para muchos era solo un lugar de limpieza y relajación, en realidad era un terreno fértil para encuentros clandestinos, conspiraciones y traiciones que quedarían grabadas en los anales de la historia. Hoy te invito a descubrir los 7 escándalos más impactantes ocurridos en las termas romanas, escenarios donde poder, pasión y peligro se mezclaban bajo el vapor y el mármol. Comenzamos con un emperador cuya vida terminó en el lugar que menos esperaba, su propia bañera. Corría el año 193 cuando Roma celebraba un nuevo ciclo y su emperador, conocido por su obsesión con los combates de gladiadores y por su megalomanía, descansaba en una de las termas privadas del Palacio Imperial. Nadie imaginaba que esa noche, sus aliados más cercanos conspiraban para poner fin a su reinado. Su amante Marcia, junto con el chambelán y el prefecto Laeto, tras fallar en envenenarlo, decidieron un método mucho más directo: mandaron a su entrenador personal, Narciso, a acabar con él. Entre el vapor y el silencio, el emperador fue estrangulado, transformando el símbolo de placer de las aguas tibias en una tumba. La muerte secreta de Cómodo marcó no solo un punto de inflexión en la historia del imperio, sino también una lección brutal: ni el lujo ni el poder construidos en mármol pueden salvar del filo de la traición. Otra historia rodeada de misterio es la de Faustina la Menor, esposa del famoso emperador filósofo Marco Aurelio. Retratada como una figura encantadora pero envuelta en rumores, se decía que había caído perdidamente enamorada de un gladiador. El escándalo iba más allá del amor prohibido. Según ciertas fuentes antiguas, Marco Aurelio consultó a sus astrólogos para buscar una solución desesperada. El ritual oscuro pedía que Faustina se bañara en la sangre del gladiador antes de regresar a la cama imperial. Así, el hombre fue ejecutado y su sangre usada para llenar una piscina privada, donde Faustina descendió siguiendo ese macabro rito. ¿Realidad o simple invención política para manchar su nombre? Tal vez nunca sepamos. Pero esta historia revela una verdad profunda sobre Roma: la fascinación por el drama, los secretos ocultos y lo grotesco que envuelve a la élite. ¿Y qué decir de Tiberio, el emperador que decidió gobernar desde la isla de Capri, aislándose del bullicio de Roma? Lo que parecía un retiro pacífico se convirtió en una leyenda sombría. Su palacio, según el historiador Suetonio, se transformó en una cuna de placeres secretos y extremos. Tiberio reclutaba a jóvenes, conocidos como los pececillos, para entretenerlo en sus termas privadas, nadando a su alrededor en juegos que hoy nos parecerían inquietantes. Estas prácticas ocultas desataron una ola de escándalo, alimentada tanto por enemigos políticos como por la propia imagen decadente que el emperador proyectó en sus últimos años. Capri, un paraíso para algunos, se volvió símbolo de corrupción y secretos inconfesables. Estos relatos son solo una muestra del lado oscuro de las termas romanas, espacios que iban mucho más allá de la higiene y el bienestar. Eran el epicentro de pasiones, traiciones y secretos que moldearon la historia del imperio. Y aunque muchos detalles se hayan perdido o distorsionado, las leyendas que quedaron nos acuerdan que la historia está llena de matices y que incluso en lugares de aparente calma, se tejen los hilos más intensos del poder y el deseo. Si te fascinó este viaje al pasado, recuerda que en las enseñanzas del Imperio Romano también podemos encontrar valiosas lecciones sobre la naturaleza humana, el poder y la fragilidad detrás del esplendor. Ven conmigo para seguir desentrañando los misterios que el tiempo quiso ocultar. Las termas romanas, que en teoría debían ser centros de tranquilidad y limpieza, a menudo se convirtieron en escenarios de conflictos, pasiones desbordadas y secretos oscuros. Imagina estos baños públicos, maravillas de la ingeniería romana, donde cientos de ciudadanos de todas las clases sociales se reunían a diario. Desde esclavos hasta senadores, todos compartían el mismo espacio desnudos, lo que para algunos era símbolo de igualdad, pero para otros, terreno fértil para encuentros prohibidos y situaciones complicadas.
Durante siglos, los baños mixtos, donde hombres y mujeres se bañaban juntos, fueron habituales e incluso vistos como un espectáculo para algunos, como el poeta Marcial, que los describía como una fuente interminable de placer visual. Sin embargo, no todos compartían esa mirada. Otros escritores como Juvenal y Séneca criticaban duramente lo que ocurría ahí, denunciando contactos inapropiados y propuestas indecentes, especialmente entre mujeres de alta sociedad que, según ellos, salían de las termas con deseos mucho más intensos que al entrar. La permisividad llegó a preocupar a emperadores como Adriano, Marco Aurelio y Alejandro Severo, quienes intentaron prohibir los baños mixtos sin éxito. Las historias que circularon no eran solo chismes, se hablaba de encuentros sexuales entre desconocidos, nobles con esclavos y hasta de prácticas organizadas. Algunos complejos termales llegaron a tener prostíbulos en sus pisos superiores para atender esa demanda secreta. En Pompeya, por ejemplo, los frescos encontrados en los vestuarios de ciertas termas muestran escenas eróticas acompañadas de números, lo que sugiere que funcionaban como catálogos para servicios específicos. Aunque siglos después la Iglesia condenaría estas prácticas con dureza, para los romanos de los siglos III, las termas eran mucho más que baños, eran espacios de seducción, deseo y muchas veces, de escándalo. Así, detrás del brillo del mármol y la pureza del agua, se escondían secretos que solo el vapor lograba esconder. Pero no solo el deseo era el protagonista en estos lugares, también hubo momentos donde las termas presenciaron actos mucho más oscuros, como el asesinato. El caso de Octavia, hija del emperador Claudio y esposa legítima de Nerón, es uno de los ejemplos más impactantes. Octavia, aunque amada por el pueblo, fue víctima de la crueldad política. Nerón, enamorado de Popea Sabina, necesitaba apartarla y para eso la acusó falsamente de esterilidad y adulterio, provocando protestas populares. Temiendo una revuelta, Nerón decidió deshacerse de ella de manera silenciosa y brutal. Según relata Tácito, Octavia fue encerrada en una sala de vapor sobrecalentada, una suerte de caldarium que se convirtió en su tumba, donde la obligaron a suicidarse al abrirle las venas mientras el vapor consumía su último aliento. El que este asesinato ocurriera en un lugar dedicado al cuidado y al bienestar es tan trágico como simbólico. Octavia no solo fue físicamente eliminada, sino que intentaron borrar su historia, aunque la memoria dolorosa de aquel baño permaneció como un oscuro aviso. En la Roma imperial, hasta una emperatriz podía ser víctima mortal dentro de una terma. En contraste con esta crueldad, también hubo rituales de belleza que causaron revuelo, como los de Popea Sabina, la segunda esposa de Nerón, famosa por su piel impecable y su belleza casi inhumana. Popea llevó al extremo el culto a la juventud con un ritual que se volvió leyenda: se bañaba en leche de burra. No se trataba de cualquier leche, sino de un suministro constante y fresco que requería de más de 300 burras acompañándola en sus desplazamientos para no quedarse sin su preciado ingrediente. Según Plinio el Viejo y otros cronistas, que el palacio imperial contaba con una sala especial, como un spa privado, donde el agua se mezclaba con leche, pétalos de flores y esencias aromáticas. Allí, Popea pasaba horas rodeada de esclavas que la atendían, bañándose, frotándose con perfumes y aceites. Aunque no era un acto ilícito, la extravagancia de este hábito generó críticas y envidia. En una sociedad que aún valoraba la austeridad republicana, este derroche de recursos para la belleza fue considerado un escándalo, reflejando cómo incluso la imagen y el autocuidado podían ser armas de poder y provocación. Estos episodios confirman que las termas romanas fueron mucho más que simples baños, fueron escenarios donde se vivió la mezcla intensa del poder, la pasión, la traición y la vanidad en el corazón del imperio. En ese universo, donde la convivencia y el lujo se entrelazaban con el drama y el secreto, hasta las paredes de mármol parecían guardar historias que ningún historiador podía ocultar. Y tal como escribía en sus enseñanzas Marco Aurelio, que entender la complejidad humana de su tiempo nos ayuda a mirar la nuestra con mayor sabiduría y perspectiva. Entre fragancias de leche y lavanda, Popea Sabina construyó una imagen casi divina, un ideal de belleza que cautivaba sin necesidad de palabras, plasmado en la suavidad de su piel. Para algunos, representaba el refinamiento y la elegancia, para otros, la señal clara de que Roma se había rendido ante la extravagancia y el derroche. Lo más dramático es que Popea no vivió para ver el paso del tiempo sobre su rostro.
Años después, una discusión violenta con Nerón selló su destino trágico, pero sus baños de leche quedaron grabados en la memoria colectiva como un símbolo de la obsesión por la vanidad imperial, y un ejemplo más de cómo en las termas, hasta la belleza podía transformarse en un riesgo. Pero las termas no solo fueron escenario de excesos y excentricidades, también albergaron momentos sombríos, como la muerte silenciosa de Fausta, esposa del emperador Constantino el Grande. Este emperador, recordado por impulsar el cristianismo y unificar el imperio, vivió también episodios envueltos en misterio y brutalidad. Fausta, mujer poderosa y madre de 3 príncipes, fue una figura con un destino marcado por la tragedia. En el año 326 después de Cristo, poco después de la inexplicable ejecución de Crispo, hijo de Constantino de un matrimonio anterior, comenzaron a circular rumores envenenados. Algunos sugerían que Fausta había lanzado acusaciones falsas contra Crispo, otros que existía una relación tensa y peligrosa entre ellos. Lo cierto es que, sin juicio público, Fausta fue condenada a morir en un caldarium convertido en una trampa mortal. El calor aumentó hasta volverse insoportable y en aquel ambiente asfixiante, Fausta perdió la vida entre el vapor. Se ha interpretado este hecho como una ejecución encubierta, tal vez un castigo por traición, pero todos coinciden en que fue un acto planeado para borrar toda huella. Su nombre desapareció de inscripciones oficiales y su recuerdo fue condenado al olvido oficial. A pesar de esto, los historiadores no la olvidaron y hoy nos queda la realidad cruel de que, incluso en el primer imperio cristiano, las sombras de la brutalidad imperial seguían vigentes. Fue entre esas termas calientes donde la misma energía que purificaba cuerpos también sirvió para acallar verdades incómodas. Conocer estos 7 escándalos nos revela que las termas humanas fueron mucho más que espacios para la higiene y el descanso. Eran un reflejo del alma del imperio, donde la ambición, el deseo, la traición y la muerte se entrelazaban bajo el brillo del mármol y el vapor de las piscinas. Muchos de estos episodios están documentados en crónicas serias de la antigüedad, mientras que otros persistieron como rumores imposibles de silenciar con el paso de los siglos. Pero todos, reales o no, comparten una enseñanza fundamental: el poder, cuando se siente seguro, no pone límite a sus caprichos. Así, las termas representan un doble símbolo, por un lado, de la civilización romana, con su ingeniería avanzada y su sentido social, por otro, un refugio para lo prohibido y lo oculto, lugares públicos con una intimidad casi palpable. Ahora, a miles de años de distancia, sus ruinas nos hablan en susurros. Caminar por las termas de Caracalla o explorar los vestigios de Pompeya nos invita a imaginar que la memoria de esas historias aún palpita entre las grietas y los mosaicos. ¿Y tú, qué piensas? ¿Cuál de estos escándalos te impactó más? ¿Crees que hoy, en un lugar tan aparentemente inocente como un spa, podría ocurrir algo similar? Te invito a compartir tu opinión en los comentarios. Si te apasiona descubrir la historia que no siempre nos cuentan en la escuela, no olvides suscribirte. Nos vemos en el próximo episodio para seguir explorando los secretos del Imperio Romano.